Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 11 de agosto del 2022. Damos inicio a la clase. El día de hoy vamos a hablar vamos a hacer una retroalimentación del día de ayer. Vamos a ver qué actividades debían entregar el día de ayer y luego vamos a pasar a tocar dos temas importantes el día de hoy, que el primero es con respecto a la parte legal de la gestión documental, y la otra parte o el otro tema es con relación a la conservación de los documentos. Listo, y todo el cuidado que hay que tener. Entonces empezamos con la retroalimentación del día de ayer. Ayer se habló de las 4 clasificaciones documentales que nos hacían falta. Empezamos con la numérica. La clasificación numérica, hablamos de que debía hacerse de forma consecutiva y además se tenía que hacer de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. ¿Listo? Colocamos un ejemplo de las historias clínicas en los centros médicos, que normalmente pues son identificados a los pacientes por medio del documento de entidad. Entonces, que lo más posible era que lo manejaran de forma numérica para facilitar la consulta de dichas historias clínicas. Luego pasamos a ver la cronológica. La cronológica hablábamos de que es igualmente de forma ascendente, se organizan de forma ascendente. Eso depende ya de la fecha o el tiempo en que fue creado los documentos. Entonces decíamos que pues se organizan de forma ascendente, es decir, de la más antigua a la más reciente, ¿sí? Igualmente hablábamos de que el Archivo General de la Nación sugiere que dichos documentos se organicen en un formato especial, que es el de año, mes y día. Año con 4 dígitos, mes con 2 dígitos y día igualmente con 2 dígitos, para facilitar así la búsqueda. ¿Listo? Entonces, organizarlo del más antiguo al más reciente, es decir, de menor a mayor prácticamente. Luego pasamos a hablar sobre la clasificación geográfica, donde pues tocamos los temas de cuántas regiones tiene nuestro país, cuántos departamentos, ¿sí? Les comentaba que en ese tipo de clasificación pues hay que tener en cuenta tanto la clasificación alfabética como la clasificación numérica, llegase el caso que se necesitara organizar por direcciones. Entonces les hicimos como una base de datos donde pues tocaba organizar por departamentos, ciudades y direcciones, llegase el caso que se necesitara. Entonces lo organizamos alfabéticamente y numéricamente, como ya los dije. Y por último, hablamos sobre la clasificación temática, que yo les comenté que para mi concepto es más como una preclasificación o una preorganización, porque es cuando se organizan los documentos o se agrupan los documentos de acuerdo pues a su tipo de documento, al asunto, llegase el caso, al contenido, ¿sí? A la situación por el cual fueron creados. Entonces hablábamos de que en un organigrama están los departamentos y pues en cada departamento clasifican u organizan los documentos por tipo. Digamos, en el área administrativa o en el departamento administrativo organizan o clasifican o agrupan los documentos, digamos, por tipo, como actas en una carpeta, en otra carpeta informes, en comercial que las cotizaciones, en contabilidad que las facturas en una carpeta, facturas de venta, en otra carpeta facturas de compra, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces yo les comentaba que
Para mi concepto eso es como una preclasificación, que es agrupar los documentos por el tipo, y luego ahí sí ya se pasa a la clasificación final, que sería ya sea alfabética, numérica o cronológica. Se organizan los documentos para ahí sí llevarlos al archivo. ¿Listo? Entonces eso fue lo que hablamos el día de ayer. El día de ayer tenían que hacer dos entregas. Una que era la pregunta número 3 y la otra era la actividad número 3, donde debían hacer un taller, el cual pues habían en esa tarea o en esa actividad habían dos documentos. Uno eran las instrucciones y el otro era el taller. ¿Listo? Entonces ya les muestro, aquí está la pregunta número 3, perdón, que habla sobre qué es el método cronológico, de orden cronológico, que es prácticamente, pues, debían explicar qué era la clasificación cronológica. ¿Listo? Y la actividad número 3 hace referencia a hace referencia a dos documentos, como les expliqué. Uno que dice actividad número 3 y el otro dice actividad número 3, taller. Entonces uno era el que indicaba las instrucciones de qué se debía hacer en cada punto, y con respecto a este taller, que pues aquí están los puntos que debían desarrollar. ¿Listo? Entonces no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes con respecto al taller, o todo fue claro. ¿Me escuchan bien? Chicos, Francisco, Stephanie, Diana, Alba, Julián, Gloria. Es que hoy en internet está como molestando un poquito. Bueno, igual forma entonces voy a tratar de hablar un poquito más como pausado. Entonces continuamos, chicos. Entonces esas eran las entregas que... Continuamos, chicos. Entonces esas eran las entregas que debían hacer el día de ayer. ¿Listo? Entonces no sé si tengan preguntas o dudas con respecto a este tema de las actividades o del taller. ¿O todo está claro? Listo. Entonces pasamos al desarrollo del tema del día de hoy. Como les dije, hoy vamos a hablar sobre la normativa o la parte, digamos, legal de la gestión documental, y luego vamos a pasar a hablar sobre los cuidados que hay que tener en la gestión documental como tal. ¿Listo? Entonces empezamos con la parte legal. Entonces les voy a proyectar aquí. Entonces vamos a enfocarnos, o vamos a hablar primero que todo de la ley 594 del 2000. Esta ley, pues como ustedes ya visualizan ahí, es un poco antigua, ¿cierto? Bueno, antigua no,
Es un poco ya de, digamos, viejita, porque es del año 2000. Es una ley que pues hace 22 años exactamente se creó. Y esta ley enfoca, o es la Ley General de Archivo, y es una ley por la cual se estandarizan los procesos y se le dan las facultades al Archivo General de la Nación para que se encargue de, o sea, aquí en Colombia, de custodiar y cuidar y conservar todo el patrimonio documental, tanto histórico como el actual de nuestro país. ¿Sí? Esta ley es la ley máxima, la ley como suprema de la gestión documental. Hay otras leyes que soportan, digamos, a veces las actualizaciones que se han visto reflejadas en estos 22 años que han transcurrido, pero pues prácticamente no lo mismo. En algún momento esta ley tendrá que actualizarse, ¿sí? Acorde con, digamos, las actualizaciones y las evoluciones que ha tenido o que se han visto en la gestión documental, ¿sí? No se ha hecho sencillamente porque pues es una ley muy completa, amplia y entendible, y ustedes se lo van a notar ahorita cuando les explique o les haga un resumen de toda la ley. ¿Listo? Esta ley, como pueden ver, tiene 13 títulos. Aquí están a mano derecha. Y, y los cuales tienen también unos objetivos que nacen de esos títulos. Los, los vamos a leer, los objetivos, para que se hagan una idea prácticamente de lo que habla esta ley. Listo, entonces dice que el primer objetivo es categorizar los archivos de interés público y de utilidad de consulta nacional. Controlar los documentos, su relevancia y disposición final. Evitar el agolpamiento de documentos innecesaria. Facilitar la gestión documental y garantizar su transparencia. Promover la organización, conservación, consulta de los archivos de interés económico, social y tecnológico. Consolidar una cultura de información nacional. Y por último, racionalización de la información y sus categorías. ¿Listo? Entonces, esos son los objetivos de esta ley prácticamente. Y pues vamos a ver un resumen de la misma. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a mostrar la ley 594 del 2000, la cual fue firmada en julio 14. Vamos a empezar. Voy a irles hablando título por título, ¿sí? Para que ustedes vayan, digamos, como familiarizándose un poquito con esta ley. ¿Listo? Entonces aquí voy a coger el resaltador. Entonces, como ya les dije, esta es la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo. Aquí dice Ley General de Archivos, aquí en Colombia. Entonces, empezamos. En el título 1, que habla. En el título 1 encontramos el objetivo de la ley. Esta es la razón por la cual se firmó esta ley. La ley va aplicada a todo lo que es la administración pública y entidades privadas que cumplan funciones públicas. ¿Listo? ¿Cómo así? Va dirigido, como yo les he, desde que empezamos a hablar del Archivo General de la Nación, yo les empecé a decir de que eras el encargado solamente de manejar los documentos de la nación, de nuestro país. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente las entidades públicas son las que sí o sí el Archivo General les hace todo el proceso de la gestión documental y el archivo de estas entidades públicas. ¿Qué hace referencia a entidades privadas que cumplan funciones públicas? Un ejemplo, yo tengo una empresa privada, yo persona jurídica, monté una empresa privada de
mantenimiento de computadores. Y la gobernación de Cundinamarca abrió una licitación para que le hicieran mantenimiento de los computadores a toda la gobernación, a toda ya la gobernación de Cundinamarca. Entonces yo me presenté a esa licitación como entidad privada y la gané. Listo. A partir de que yo firme ese contrato para hacer esa actividad que voy a hacer, que es hacerle mantenimiento a los computadores de la gobernación de Cundinamarca, en ese momento ya estoy cumpliendo funciones públicas. ¿Listo? Entonces, todos esos documentos que empiezan a crear desde el contrato, desde que se firma el contrato hasta que se finaliza el contrato, todos esos documentos son documentos de entidad pública o son documentos que pues deben ser de conocimiento nacional, por ende son públicos y pasan a manos del Archivo General de la Nación. ¿Listo? Ay, es mi contrato y yo quiero tener los documentos que yo no sé. Pues saque la copia y los tiene. Pero esos documentos deben ir a parar a manos del Archivo General de la Nación. ¿Listo? Ahora, las entidades privadas que no tienen nada que ver con entidades públicas no están reguladas por esta ley, pero también pueden hacer uso de los estándares que se establecen en esta misma ley. ¿Listo? O sea, las entidades privadas no están obligadas a seguir esta ley, pero si desean, pueden seguir los estándares que están proyectados acá. ¿Listo? Habla también sobre los principios generales, aquí se encuentran en el artículo 4. Habla sobre los fines del archivo, la importancia, la responsabilidad, dirección y coordinación, administración, en fin, los principios generales. Habla en el título 2. En el título 2 habla sobre el Sistema Nacional de Archivo, el cual es una red que se conforma en todas las entidades públicas que hacen que se promueva el buen uso de la gestión documental. Como como es de lógico, digámoslo así, este sistema está liderado por el Archivo General de la Nación y pues todas las entidades que quieran ser parte del Sistema Nacional de Archivo. ¿Listo? Eso habla el título 2. En el título 3 habla sobre la categorización de los archivos. Aquí dice que el Archivo General de la Nación es la máxima entidad en el país en todo el tema de la estandarización de los procesos. Dice que es un poco complicado que el Archivo General de la Nación controle y estandarice toda la función archivística de nuestro país y por ende categoriza los archivos públicos y se crean divisiones ligadas pues al Archivo General de la Nación. Entre esas nace pues el Archivo General de departamento, de municipio y del distrito. También encontramos archivos de entidades de orden nacional, departamental, distrital, metropolitano, municipal, local, el archivo de las nuevas entidades territoriales, también encontramos archivos de la rama ejecutiva, legislativa, judicial, los de un archivo de órganos de control y de los órganos autónomos. ¿Listo? Entonces, están divididos como ramificados en distintas entidades, en distintos archivos, digámoslo así, pero estas ramificaciones van a estar conectadas directamente al Archivo General de la Nación, que es el ente principal y el que los controla. ¿Listo? Ahora, en el título 4
habla sobre la administración de archivos. Entonces aquí encontramos partes de las funciones o las principales funciones que podemos encontrar con respecto al Archivo General de la Nación. Entonces aquí habla sobre las responsabilidades, el manejo, la administración, control, las condiciones que debe cumplir el Archivo General de la Nación para que la función archivística pueda ser eficiente, las obligaciones de los funcionarios de los cargos de los archivos encargados de los archivos, de las entidades públicas. Entonces, de los archivos que hablábamos anteriormente, todos los funcionarios que trabajan ahí, entonces sus funciones, las responsabilidades generales, etcétera. ¿Listo? En el título quinto, o en el título 5, habla sobre la gestión de documentos. Aquí encontramos los 8 pasos de la gestión documental. Hablamos sobre el archivo de gestión, el archivo central, el archivo histórico, los procesos archivísticos y el manejo de los documentos. ¿Listo? Hablaba en el título 6, o en el sexto, habla sobre el acceso y consulta de los documentos. En este punto, o en este título, dice que todos los colombianos, y en especial aquí en el artículo 27, todos los colombianos tenemos derecho de consultar los documentos que se encuentran archivados allá en el Archivo General de la Nación y que nos deben dar una copia, si lo deseamos, de los documentos públicos, a no ser que estos tengan un carácter reservado conforme de pronto a la Constitución o alguna ley. ¿Listo? Pero el resto tenemos derecho de ir a consultar cualquier documento que deseemos. ¿Listo? En el título 7 habla sobre la salida de los documentos. Entonces aquí explican de que la salida de los documentos o sacar un documento del Archivo General de la Nación solamente puede ser autorizada por esa entidad, o sea, por el Archivo General de la Nación. Y solamente se puede sacar, digamos, o retirar esos documentos por motivos legales, técnicos y culturales. ¿Listo? En el título 8 habla sobre el control y la vigilancia. Aquí habla otro poquito sobre las funciones del Archivo General de la Nación con respecto al control y la vigilancia de los documentos. ¿Listo? En el título 9 habla sobre archivos privados. Habla sobre archivos privados, dice que son documentos que pertenecen a una persona natural o jurídica que no tienen nada que ver con el Estado y pues desea guardar los documentos allá en el Archivo General de la Nación. Por X o Y razón. En el título 10 o 10, como lo quieran llamar, habla sobre la donación, adquisición y expropiación de los documentos. Esto es importante porque acá dice que nosotros como colombianos, tanto personas naturales como jurídicas, entidades tanto públicas como privadas, en el dado caso de que lleguemos a tener documentación que sea importante para el país, tenemos la obligación de donar esos archivos al Archivo General de la Nación. Si no lo hacemos de forma voluntaria, sencillamente el Archivo General de la Nación está en toda la potestad de expropiar esos archivos si son de carácter histórico o si son declarados como de interés público.
Lógico, esto lo hace por medio de un proceso legal, ¿no? No es que los va a ir a quitar ahí a las malas, no, por medio de un proceso legal. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando al principio yo les hablaba que yo tengo una empresa privada y voy a cumplir una función pública con respecto a el mantenimiento de los computadores de la gobernación de Cundinamarca, y llegase el caso de cuando me pidan los documentos a mí de esto, todos los documentos que se crearon en el contrato, por medio del contrato, y yo no los entrego, sencillamente el Archivo General de la Nación, por medio de un proceso legal, me los quita prácticamente pues a las malas, ¿sí? O sea, no los quiso entregar, pues entonces me los quitan por medio de un proceso legal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son de interés público y cualquier persona que desee puede ir a consultar cuánta plata se gastaron en ese mantenimiento, quién fue la empresa que hizo el mantenimiento, o sea, todo eso, porque es de interés público. ¿Listo? Lo mismo que, o sea, lo mismo que pasó, no sé si estuvieran enterados, lo de Donald Trump. Dicen que es que él tiene guardado un documento que es perteneciente al Estado. No es lo mismo, porque pues acá lo hacemos por medio de un proceso legal, allá lo hacen, por lo visto lo hicieron a la mala, ¿sí? Porque mandaron al FBI de una vez y le allanaron la casa y todo eso y le esculcaron todo. Pero dicen que es porque él tiene unos documentos que son de interés público y que son propiedad del Estado y no los quiere entregar. Eso es lo que dicen. Entonces, es prácticamente lo mismo, pero pues aquí se hace por medio de un proceso legal más llevadero y no tan así abruptamente como lo hicieron ellos. En el título 11 hablamos sobre la conservación de los documentos. Entonces aquí habla sobre todo lo del proceso que debemos tener con los documentos, la calidad de los documentos, algunos cuidados que se deben dar a dichos documentos para que alargar su vida útil. ¿Listo? En el título 12 habla sobre los estímulos que entrega el gobierno no tributarios a las personas que hagan actividades que promuevan el cuidado y la conservación del patrimonio documental. ¿Listo? Y por último, el título 13, que habla sobre las disposiciones finales. Estas disposiciones finales, aquí en esta partecita, dice que pues el Archivo General de la Nación es el máximo ser supremo de la gestión documental, que va a tener, que lógico, pues él va a tener ayuda de tanto de la Procuraduría como la Contraloría para que puedan dar cumplimiento a todo lo que dice esta ley. Y listo, esa es toda la ley. Es clara, concisa, entendible, 9 hojas nomás. No es una ley que uno diga, ay, qué aburrido, ¿sí? Uno hasta la puede leer completica y no se demora más que de 1 hora leyéndola. Entonces, si desean, la pueden hacer. Yo ahorita se las cargo allá en el Classroom. ¿Listo? Ahora, con respecto a esta ley, hablamos que era la ley, digamos, principal, la ley suprema. Entonces vamos a enfocarnos en hablar de unas leyes que por lo de la pandemia y todo lo que pasó en los años anteriores, pues salieron a relucir mucho. ¿Listo? Entonces, una de esas leyes que soportan, digamos, o sí soportan la Ley General de Archivo, es la Ley 527 de 1999, que habla sobre el comercio electrónico. ¿Sí? Entonces,
Vamos a hablar aquí solamente de 3 leyes específicas, por favor no tomen notas porque con eso, de eso tiene que ver las entregas que deben hacer el día de hoy. ¿Listo? Entonces por favor tomen notas para que puedan hacer su actividad. ¿Listo? Entonces, la ley 527 de 1999 habla sobre el comercio electrónico. Aquí en esta ley podemos encontrar o podemos visualizar que el gobierno trata de regular y estandarizar todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. ¿Listo? Luego pasamos a ver la ley 1266 del 2008 que habla sobre el habeas data. ¿Qué es el habeas data? A ver, ¿quién me dice qué es el habeas data? ¿Quién sabe qué es el habeas data? Es la protección de datos al consumidor. Protección de datos personales, exactamente. Entonces, aquí en esta ley se habla sobre el apoyo del proceso de la protección de los datos personales. Existe esta ley, pero pues yo le digo siempre a mis estudiantes, si se estará haciendo cumplir esta ley como debería ser, o esa ley tiene muchos vacíos, como pues no sería raro, porque no sé si a ustedes le pasan, pero en mi caso mío, a mí, o sea, yo tengo una línea telefónica que la he tenido toda la vida, la del celular. Pero a mí me llaman de la empresa X, Y, Z, W, mejor dicho, de todas las empresas de telefonías ofreciéndome planes, saben cuánto pago yo de plan, qué plan tengo, mi dirección, mi teléfono porque me llamaron, mi nombre. O sea, les falta es que sepan el tipo de sangre que tengo. Entonces, no sé si es que esta ley de la protección de los datos personales no se está cumpliendo a cabalidad o sencillamente tiene muchas brechas, muchos huequitos por ahí que no hacen que se cumpla como debería ser. Porque pues si mis datos los tiene la telefonía B, porque a mí me llaman del todo el resto de las telefonías si yo no les he dado mi información, ni les he autorizado, o sea, sí. Entonces, eso es lo que, pues, yo digo que hay como falencias en ese tipo, en esa ley, mejor dicho, específicamente. No sé si a ustedes les pase por ahí o algo. Juana, dice Juana que si me oyen entrecortado o me escuchan bien. ¿Me escuchan claro? Esther dice que bien. No sé los demás. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ok, sí, porque me preocupa. Ok, entonces yo creo que eres tú, Juana. Juana es que sí, Juana. Listo. Entonces, entonces con respecto a esa ley. Y la última ley es la ley 1273 de 1990. Esto, de 1900, vea. Ley 1273 del 2009 que habla sobre los delitos informáticos y el abuso de sistemas de información. Aquí habla, o es la cual se informa de la penalización que se le dan a los delitos informáticos. Y pues impulsan a que pues deben tener cuidado a la hora de pues dar la información o dar sus datos personales por medio de la web. ¿Listo? Entonces, esas 3 leyes, ley 527 de comercio electrónico, ley 1266 de la habeas data y la 1273 de los delitos informáticos.
¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque es de las cositas que vamos a o van a tratar en las actividades del día de hoy. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan preguntas o dudas o inquietudes con respecto a este tema. No vayan a ser muy legales y todo eso, porque pues yo sé lo básico. Entonces trataré de contestarles si tienen alguna pregunta. Entonces no sé si tengan preguntas. No, señora. ¿Todo claro, chicos? Ok. Entonces vamos a empezar con el siguiente tema, que tiene que ver con ¿qué? Con el cuidado en la gestión documental, todo lo que tiene que ver con la conservación de los documentos. ¿Listo? Entonces, entonces también aquí tomen notica de cositas así que tengan o que crean que son importantes, porque también tiene que ver con las actividades. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar sobre la conservación de los documentos y el cuidado que hay que tener en la gestión documental. ¿Listo? Entonces, con relación a la conservación, pues son todas las estrategias que se crean al momento de darle manejo a los documentos para poder darle una mayor vida útil a dicho documento y pues pueda mantener guardado sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, esa es la conservación con relación a los documentos. ¿Qué cuidados hay que tener en la gestión documental? Entonces, vamos a hablar. Ay, espérame que se me perdió. Entonces, vamos a hablar de tres aspectos importantes en la gestión documental, que primero es el papel, donde se encuentra el documento. Sin un documento, pues no se lleva a cabo la gestión documental. La infraestructura y por último el gestor documental. ¿Listo? Entonces, con relación al gestor documental, ¿qué cuidados hay que tener él como persona? Entonces, hay unos cuidados específicos que son unos elementos de protección que debe tener el gestor documental para que se cuide tanto él de pronto de las cosas o de las cosas que le puede generar el documento, de las enfermedades que le puede generar el documento como tal, como él cuidar al documento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el gestor documental puede generar sustancias, digámoslo así, que puedan dañar al documento, y el documento igualmente con relación al polvo, ácaros, puede dañar a la persona. ¿Listo? Entonces, como pueden ver ahí, la imagen, este gestor documental pues está protegido de pies a cabeza. Entonces, los elementos que debe tener un gestor documental para su protección son la cofia, que es un gorro que se colocan. En este caso, pues el gorrito va unido al overol, pero en otros casos no va unido, pues entonces hay que utilizar un gorro que se llama cofia, gafas, tapabocas, overol, o en el caso a veces solamente utilizan bata, y lo más importante, guantes. Siempre guantes
para evitar, digamos, enfermedades a ustedes como el gestor documental, porque al momento de manipular los documentos, pues pueden generarle de pronto enfermedades como la dermatitis. Y igualmente, ustedes proteger al documento, porque de pronto que le sudan las manos, que tiene sucias las manos, entonces al coger o al manipular el documento, pues va a generar un daño irreversible al documento. ¿Listo? Entonces, en algunos casos, cuando el archivo es muy grande, pues pueden llegar a utilizar zapatos con puntas de acero y llegar el caso también casco, porque si de pronto el archivo es muy grande, puede llegar a caer una caja, digamos, de documentos y puede dañar al gestor documental. ¿Listo? Esto con relación al cuidado del gestor documental. Ahora, vamos a pasar a hablar del papel. Con relación al papel, me refiero a todo tipo de papel. ¿Listo? Todo tipo de papel bond, fotográfico, papel común, ¿sí? A color, etcétera. Cualquier tipo de papel. El papel es muy frágil, como ya todos lo saben, que cualquier mínima señal de alteración pues va a hacer que pierda su validez. Por eso hay que cuidarlos tanto y evitar hacerles, digamos, tanto daño al documento para evitar esos daños. ¿Listo? Permítanme un momentico. Listo, chicos. Entonces, con relación al papel, pues hay que, digamos, cuidar de él. Es un papel un elemento muy frágil. Y pues hay marcas que se hacen tanto de forma consciente como inconsciente en el papel y no caemos, digamos, en cuenta al momento de que lo estamos haciendo. Uno de esos es, digamos, con la perforadora, los agujeritos. Con la perforadora lo hacemos a veces inconscientemente o no sabemos que le estamos haciendo un daño irreversible al documento al momento en que no sabemos cómo hacer los agujeros de la perforadora, ¿sí? Esos agujeros, pues yo creo que la mayoría lo sabe cómo hacerlos en una hoja. Sencillamente se cogen las punticas de mano izquierda, tanto la de arriba como la de abajo, se marca, se unen, se marca el centro de la hoja y se abren los agujeros con la perforadora siguiendo la marca que se hizo tanto en la hoja como la marca que trae la perforadora, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando los documentos son en tamaño oficio y van archivados en una carpeta tamaño carta? Esos documentos siempre, sí o sí, deben alinearse en la parte superior con el resto de los documentos que están guardados. Muy sutilmente marcar dónde van los agujeros y abrirlos con la perforadora. ¿Qué pasa con con el documento o la parte del documento que se asoma por debajo o en la parte inferior de la carpeta? Pues sencillamente se dobla hacia el frente. ¿Listo? Alineando la parte inferior con el resto de los documentos. Esa es la mejor manera de archivar un documento tamaño oficio en una carpeta tamaño carta. ¿Listo? Otra cosa que hacemos involuntariamente o inconscientemente cuando utilizamos o manejamos los documentos es utilizar este tipo de ganchitos. Aunque no lo crean, esos ganchos hacen un daño al documento. ¿Sí? Por ejemplo, el gancho de la grapadora. Primero, si no es necesario utilizarlo, no lo utilicen. ¿Por qué? Porque ese gancho, aunque no lo crean, ese gancho con el tiempo se oxida. ¿Sí? Ese gancho se oxida y va
a dañar el documento porque lo va a dejar marcado y pues eso sencillamente es un daño irreversible al documento, porque cómo se le quita esa marca de óxido al papel. Segundo, cuando una persona no sabe quitar adecuadamente esos ganchos de grapadora, pues lo que hacen es romper el documento, rasgarlo. Entonces, si de pronto no saben quitarlo, pues sencillamente es ir en la parte posterior o en la parte de atrás del documento donde están las paticas del gancho. Deben primero abrir esas paticas y luego con el sacagancho ir en la parte de al frente y alar dicho gancho con el sacaganchos. ¿Listo? No directamente alarlo así, no, porque esas paticas de atrás están agarradas del documento y lo que van a hacer es rasgar el archivo. ¿Listo? Igual los clips y el otro ganchito, esos evítenlos utilizarlos porque cuando la persona no sabe utilizarlos, sencillamente rasgan el papel en la parte superior o si son muchos documentos dejan marcado los documentos. ¿Listo? Entonces evitar utilizar ese tipo de cositas. Por aquí, Jessica, dime. Jessica. Jessica Ivonne García, que estás levantando la mano. Espérenme a ver si escribe por el chat. No escribo. Jessica. Tan raro. Bueno, igual si de pronto llega a escribir, me avisan. ¿Listo, chicos? No, tampoco, Esther. Tampoco doblar las esquinas. Si ustedes necesitan, digamos, mover los documentos de un lado al otro, de pronto que para ir a recoger una firma o algo, hoy en día existen, siempre han existido primero que todo los sobres de Manila, ¿cierto? Entonces guardan los documentos en un sobre de Manila y lo llevan donde lo tengan que llevar. Si no pueden, pues sencillamente hoy en día existen unas carpetas que traen ya unos bolsillitos y la mayoría de las empresas ya las mandaron a hacer, las hacen para evitar que utilicen ese tipo de ganchitos. Sencillamente guardan los documentos en esas carpeticas y las transportan donde tengan que irlas a llevar. Por eso digo, si pueden evitar utilizarlo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque pues primero eso es un trabajo para los gestores documentales, o sea, o los que trabajan en el archivo, ponerse a quitar que los ganchos, que yo no sé qué, que esto, que lo otro. Pero si ya de pronto es un caso muy extremo y que ya sí toque utilizarlo, pues ni modo, ¿cierto? Porque pues para eso se hicieron. Pero si pueden evitarlo, mucho mejor. ¿Listo, Esther? Entonces hay muchas formas, aparte de los ganchos, de poder agrupar documentos y poderlos movilizar. ¿Listo? Y con respecto a la tinta, entonces se aconseja que sea pues de un color negro, que sea seca, la tinta seca, nada de tintas de aceite, de gel y de todas esas cositas que inventan hoy en día en el mercado. No, tinta común y corriente para tanto firmas, todo eso. ¿Por qué? Porque con el tiempo eso va a generar daños en el documento. ¿Listo? Otra cosa importante, los documentos cuando están guardados, aunque no lo crean, generan su propia temperatura. No sé si es por el ambiente y por lo que están ahí guardados, así todos pegaditos, generan su propia temperatura y esa temperatura oscila más o menos entre unos 15 o 20 grados centígrados.
Y pues el papel se puede dañar si no se le dan unas buenas condiciones adecuadas para que conserve su, consérvese, consérvese como debería conservarse físicamente el documento. ¿Listo? Aquí ahora sí vamos a pasar sobre hablar sobre la infraestructura. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que en la guía número 2 la íbamos a hablar el día de hoy? Entonces, si quieren, van y abren la guía número 2. Ya acá se las proyecto. Pero me dejo de proyectar aquí y les abro la guía número 2. Les muestro la guía número 2. A ver, aquí. Entonces, aquí en la guía número 2, pues habla sobre los elementos del archivo. Entonces nos vamos a ahorita vamos a hablar de esto y luego vamos a pasar a hablar sobre la infraestructura como tal. ¿Listo? Entonces, aquí en este documento habla prácticamente de varios elementos que se utilizan en el archivo, los cuales pues están el archivo, clases de archivo, hablan aquí, entonces hablan sobre los archivadores, pues tanto los horizontales, que son los que tienen gavetas o cajones, como los conocemos, que son unas torres que tienen aproximadamente entre unos 4 o 5 cajones que se abren horizontalmente y donde se guardan las carpetas con los documentos. Ese tipo de archivo normalmente se utilizan en las oficinas, ahí al pie del escritorio, dentro del departamento, digamos, de contabilidad o departamento de recursos humanos o cualquier otro departamento o área, pues van a encontrar siempre un archivo de este tipo donde se guardan los documentos. Hablamos sobre los archivadores verticales, que también son comunes encontrarlos en las oficinas como tal, en los departamentos, que son los que tienen pues dos puerticas que se pueden deslizar o se pueden abrir así como una, ¿cómo se dice eso? Dos puerticas que se abren como las de un closet, se puede decir, o se pueden deslizar como ya les dije. No requiere espacio adicional, dice ahí, dice que los estantes se pueden modificar al tamaño que deseen, o sea, las bandejitas que tienen adentro, de acuerdo al tamaño que deseen, lo pueden modificar. Y es para guardar pues, los documentos verticalmente, ¿listo? Encontramos también este tipo de archivos horizontales, verticales, perdón. Estos ya son más grandes, que son los que están ubicados pues en el archivo de la empresa, ¿sí? Ya no en las oficinas, sino en el archivo de la empresa, pues es donde se encuentra tanto este tipo de archivos, que también las gavetas o los estantes, digámoslo así, se pueden modificar al tamaño que deseen, las estanterías. También encontramos este otro, que también es muy común encontrar en las empresas en la parte pues de archivo de dicha empresa. Igualmente los módulos, los estantes también se pueden modificar al tamaño. Si necesita guardar una caja, pues entonces ya el tamaño que se necesita es diferente a si necesita guardar carpetas de forma vertical. Aquí están las medidas, que dice que la altura es aproximadamente unos 2 metros de alto. Entonces encontramos también los tarjeteros, que son como las pestañitas que se les colocan a las carpetas para identificar qué tipo de documento es el que está guardado en esa carpeta. Aquí dice las medidas que debe tener ese tarjetero, esa pestañita, que dice 12 centímetros de largo, de ancho 8 centímetros y de fondo 6 centímetros.
Los ganchos legajadores, estos ganchos los encontramos metálicos y plásticos, pero hoy en día se recomienda utilizar pues los plásticos porque pues con el tiempo no se van a oxidar. ¿Listo? Y pues no van a dañar los documentos. La perforadora, encontramos las carpetas o folders que pues se pueden utilizar, guardar tanto horizontales como verticales, o sea, paraditas. También se pueden guardar, las encontramos en tamaño oficio, tamaño carta, también las encontramos en cartulín, en cartulina, a ver, en cartón, ¿en qué? En plástico. Las carpetas colgantes, que son prácticamente las mismas, pero que adicional tienen como un ganchito que traspasa de un lado al otro, de arriba hacia abajo, la carpeta, y que sirve para guardar los documentos en los archivadores horizontales, que son de los cajones. Las guías que se colocan o se pegan fuera de las carpetas, más que todo de esas AZ, que son bien grandecitas, se colocan unas guías para identificar qué documento eh, están guardados en esa carpeta. Son llamados también marbetes, son láminas que se colocan fuera de la carpeta. Listo, como esas se guardan así verticalmente, pues entonces para identificar. Los legajos, que son dos caras de cartulina, digámoslo así, de cartón, perdón, como dos láminas de cartón, las cuales se utilizan para formar una carpeta por medio de unos legajadores que parecen unos tubitos. Entonces, esos que esas tapas sirven para guardar cierta cantidad o una cantidad razonable de documentos en una sola carpeta. ¿Listo? Los legajadores AZ, los que yo les decía, que son como unos folders grandes, donde pues estos tienen pues vienen en carta, en oficio, y pues su gancho le permite sacar todos los documentos, o sacar los documentos que necesiten, porque es fácil mover de un lado al otro dichos documentos que están guardados en esa carpeta o en esa legajadora. ¿Listo? Prácticamente es eso lo que dice la guía número 2. No hay más. ¿Listo? No sé si tengan otra pregunta. Bueno, en esa guía también falta nombrar las cajas. Las cajas que son... Verá, ya les busco por aquí porque no tengo una imagen por acá. Las cajas son estas donde se identifican o se guardan más bien varias carpetas o varios documentos que pertenecen a un solo tipo de documento, o varias carpetas que se han creado de un solo tipo de documento. ¿Sí? Entonces existen cajas que tienen la pestaña de esta forma, o sencillamente hay cajas que son de esta forma, que son solamente de levantar, o hay otras que son solamente de quitar la tapita, así como estas. Como pueden observar, tienen al frente un cuadrito donde se colocan la información que está ahí guardada. ¿Listo? Prácticamente es esto. Hay varios tipos de cajas, así, hay unas que son así más bonitas, otras que son así. Eso depende pues ya cómo lo utilice la empresa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la infraestructura como tal del lugar, del archivo. ¿Listo? Entonces, como tal la infraestructura
del archivo, en esa infraestructura, como yo ya les comenté, los documentos o los papeles o los archivos que se encuentran ahí guardados generan su propia temperatura que oscila entre unos 15 o 20 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, ese archivo, la infraestructura como tal, debe ser, no, o sea, o no debe estar ubicado en el espacio más alto de la empresa porque le va a pegar el sol directamente al espacio y va a generar que la temperatura aumente del lugar. Ese es el primer consejo. Segundo consejo, tampoco puede estar en el sótano por si llegase a pasar una inundación, no se vayan a dañar los documentos. ¿Listo? Otro consejo que se da, o bueno, otra regla, esa sí ya es como más una regla, la ventilación del archivo debe ser artificial. ¿Esto qué quiere decir? Nada de ventana, nada de ventiladores. Artificial quiere decir que debe ser por medio de aire acondicionado. Esa temperatura debe ser baja para que los documentos mantengan frescos y no vayan a sudar. ¿Sí? Porque los documentos, si aumenta la temperatura, empiezan a sudar y se dañan dichos documentos. La limpieza del lugar debe ser constante, el mantenimiento igualmente. Las señalizaciones deben estar pues en los lugares adecuados, las señalizaciones correctas. Igualmente los extintores deben ser extintores, nada de rociadores en el techo, porque pues sencillamente pues al momento de que pase algo, lo primero que hacen es soltar agua y hasta ahí llegaron los documentos. Entonces, extintores, y los extintores pues deben ser especiales porque pues hay varios tipos de extintores. En el caso del archivo pues debe ser especiales para tecnología, porque pues lo más seguro es que dentro del archivo pues encontremos que el computador, que sé, y segundo para papel. ¿Listo? Entonces eso. Si ustedes llegan a tener de pronto la oportunidad de ir al Archivo General de la Nación, ustedes se van a dar cuenta que ustedes apenas ingresen al archivo van a sentir el cambio de la temperatura. Siempre les aconsejo llevar una chaquetica. Si está haciendo sol en Bogotá, lleven la chaquetica si van a ir al Archivo General de la Nación, porque allá la temperatura es baja, o sea, tampoco es el polo norte, ¿sí? Pero sí, la temperatura yo creo que oscilará por ahí entre unos 12 grados más o menos, o unos 14 grados más o menos. O sea, es cuando en Bogotá hace frío, frío, así más o menos. Es la temperatura constante allá en el Archivo General de la Nación, porque pues como pues ya lo saben, la temperatura debe permanecer fría, digámoslo así, para que los documentos se mantengan. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta o duda o todo está claro. Sí, señora. Sí, señora Gloria. Preguntas, dudas, inquietudes con respecto al tema, alguna algún comentario que quieran hacer, que hayan vivido, les haya pasado con respecto al cuidado en la gestión documental. ¿Todo claro, chicos? Señora. Ok. Entonces vamos a pasar a ver las actividades o las entregas que deben hacer el día de hoy. ¿Listo? Entonces nos vamos a direccionar aquí al Classroom. Permítanme, les voy a activar de una vez la pregunta del día de hoy, la cuarta pregunta.
Listo, entonces nos vamos a Classroom y ahí le actualizamos para que salga la pregunta. Listo, salió la cuarta pregunta. Entonces, ¿qué deben hacer el día de hoy? Pregunta número 4. Entra aquí. Y actividad número 4, perdón. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pregunta es y qué actividad hay que hacer. ¿Listo? Entonces damos clic en pregunta número 4, ver pregunta, y ahí va a aparecer. Dice la pregunta, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, no de qué trata la ley, sino cuál es el objetivo de la ley 1273 del 2009, que hace referencia a los delitos informáticos. ¿Cuál es el objetivo? Tienen que escribir ahí con respecto a ese tema. ¿Listo? Aquí dan su respuesta, aquí abajo en el recuadro. Y apenas escriban su respuesta, pues sencillamente se va a activar el botón de entregar y le dan clic en entregar. ¿Listo? Cuando terminen de redactar su respuesta. Ahora vamos a la actividad número 4. En la actividad número 4 dan clic encima, ahí en actividad número 4 van donde dice ver tarea, para que se abra la tarea. Y aquí pues encuentran el documento que siempre está adjunto. Entonces dice lo siguiente, que de acuerdo a la guía número 5, que fue la del día de hoy, deben consultar cuál es el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esa ley? 594. ¿A qué hace referencia? A ver, chicos, ¿a qué hace referencia esa ley? A la parte legal de la gestión documental, pero sobre los documentos de la nación. Sí, más o menos. A ver, ¿quién más por ahí? ¿Quién tomó nota sobre qué es esa ley? La que tiene 13 títulos y 7 objetivos, sí. Pero, ¿cuál es esa ley? ¿La ley qué? La Ley General de Archivos, chicos. ¿Listo? Esa es la Ley General de Archivos, la 594 del 2000. ¿Se acuerdan que les dije que han pasado 22 años y que pues tenían que actualizarla? Es la Ley General de Archivos. Entonces, deben buscar el objetivo de esa ley por la cual fue creada. Luego, consultar también el objetivo de la Ley 527 de 1999. Esa ley habla sobre qué? Sobre el comercio electrónico. Exactamente, comercio electrónico. ¿Listo? Entonces, no me van a escribir, es la ley del comercio electrónico. No, deben consultar el objetivo de esa ley. ¿Listo? Y además, luego de consultar el objetivo de estas dos leyes, deben elaborar un resumen. Deben elaborar un resumen de los cuidados que hay que tener en la gestión documental. ¿Listo? Un resumen de lo último que hablamos. ¿Cómo lo pueden hacer? A computador o a mano. ¿Listo?
no hay problema. Entonces, ¿cómo se carga la actividad? Mano derecha, en la parte superior encuentran el cuadrito que dice, o el cajón que dice tu trabajo, con un botón que dice agregar o crear. Le dan clic ahí, cargan el documento y apenas carga el documento aparece un botón que dice entregar. Ya ahorita está aquí cargando. Subamos esto. Apenas carga el documento, le dan clic en entregar, que se activa ahí el botón. Listo, chicos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a la actividad que deben hacer. ¿Todo claro? Sí, señora. Para mí está todo claro. Listo, Profe, una pregunta. Ahí dice que señora. hacer un resumen, pero podemos poner los apuntes que tomamos nosotros. Sí, un resumen. Lo redactan bien, hace un resumen por ahí de un párrafo, por ahí de unos 10 renglones, puede ser. Un resumen de lo que ustedes captaron, entendieron. ¿Listo? Sí, señora. Listo, chicos. Entonces, ahorita ya les he calificado las actividades anteriores. Ahorita me pongo a calificar las actividades de ayer y pues en esa actividad, pues ahí yo les colocaré si de pronto tuvieron algún error por ahí, qué error tuvieron, pero no es necesario que lo corrijan y me lo devuelvan, ¿listo? Porque de una vez yo voy calificando. Recuerden que pues yo tampoco soy tan dura calificando, ¿no? Pero pues entonces para que lo tengan en cuenta para cuando de pronto se les presente de pronto otro tipo de actividad así o en un futuro les presenten el trabajo, entonces para que lo tengan en cuenta en esas cositas. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, damos por terminada la grabación. Entonces quedo aquí pendiente por alguna duda o inquietud que les surja en el desarrollo de la actividad. ¿Listo, chicos? Entonces que tengan un feliz día. Lo mismo, buen día para todos. Muchas gracias. Buen día para todos.